Cristo viene, ya no tardará. No sé quién puede negarlo. Será hermoso escucharle decir al Señor: ven conmigo, ya vine por ti. Tanta espera no fue en vano. Ven, partamos a nuestro lugar. La luz del día ya viene y tu reino espera por ti. Allá en el cielo Jehová le dirá: ve por tu esposa que aguarda por ti. El que ha vencido al mundo está llegando, no tardará. Ansiosamente esperamos el gran momento de ir con él. Cristo viene y ya no tardará. No sé quién puede negarlo. Cuanto más esperemos, más pronto vendrá. Ya viene el gran vencedor. El reino, el lugar planeado, ya muy pronto se hará realidad. La esposa se ha preparado y por ella ya viene Jesús. Allá en el cielo Jehová le dirá: ve por tu esposa que aguarda por ti. El que ha vencido al mundo está llegando, no tardará. Ansiosamente esperamos el gran momento de ir con él. Vamos a abrir nuestra Biblia en la Epístola a los Efesios, capítulo 1, y volvemos a leer el verso 1 al 3. Dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Bueno, habíamos visto la semana pasada cómo realmente debíamos conocer el gusto del amado. Y el apóstol Pablo habíamos visto que había llegado a conocer esto a través de la manera que somos enseñados por la palabra. Y habíamos dejado en el verso 9 de Nehemías capítulo 8, pero vamos a leer desde el verso 8 nuevamente. Dice: y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Y Nehemías el gobernador y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo dijeron a todo el pueblo: día santo es a Jehová nuestro Dios. No os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo la palabra de la ley. Luego vamos a seguir viendo otros versículos. Habíamos dicho que conocemos los gustos del amado por medio de la palabra, de la sana enseñanza. Y vemos que ya en la antigüedad hacían esto. Hermano, debemos tomar gusto por oír la palabra. Estamos en los últimos tiempos. Realmente
Están sucediendo cosas que están escritas. Y no hay otra manera de conocer el gusto del amado, sino es estudiando su palabra, sino es buscando de escuchar la sana doctrina de la palabra. Y vemos que acá dice que el verso 8 dice, y leían en el libro de la ley de Dios. Esta es la palabra. Claramente dice, y ponían el sentido. No es que estaban oyendo y estaban pensando en otra cosa. Ellos estaban allí con todos sus sentidos puestos en lo que estaban escuchando en cuanto a la palabra de Dios, a ver qué era lo que Dios quería contarles, quería decirles. Y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Hermanos, si no ponemos atención, ¿qué significa esto? Es de balde. Vamos a salir de la reunión y no vamos a ver ni de qué hablamos, ni qué leímos. Pero, hermano, hemos venido acá, a la casa de nuestro Padre, para escuchar a ver qué tiene que decirnos, qué tiene que contarnos. Y bueno, y dice que ellos ponían el sentido. Y vemos a Nehemías, el gobernador, y el sacerdote Esdras, escriba, y a los levitas que hacían entender al pueblo. Y ellos les dijeron a todo el pueblo, día santo es a Jehová nuestro Dios. Fíjese, ellos le estaban hablando, le estaban mostrando. Y vemos, dice, que ellos le dicen, no os entristezcáis, ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo la palabra de la ley. Fíjese, cuando ellos escucharon la palabra, dice que fueron compungidos de tal manera. Y ese es el efecto, hermano. La palabra tiene dos efectos. O realmente ablanda y compunge, o endurece. Y a veces pareciera que estamos tan duros que la palabra no nos llega, hermano. Y realmente en este tiempo necesitamos escuchar. Hermano, y nosotros tenemos un mensaje glorioso, un mensaje, hermano, que nos abre los ojos. Y parece que no se le da, vamos a decir, valor a esto. Pero, hermano, gracias a Dios por aquellos fieles que realmente desean escuchar, que desean estar. Y bueno, el Señor tiene algo precioso. Dice, no os entristezcáis, porque ellos dicen que lloraban. Ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo la palabra de la ley. Y el verso 10 dice, luego les dijo, id y comed grosura, y bebed vino dulce. Fíjese, le muestran la manera de comer, la grosura, el alimento superlativo. Hermano, y nosotros tenemos este alimento superlativo. ¿Recuerda usted? Hay un folleto muy antiguo que yo prácticamente me crié con ese folleto. El superlativo del apóstol Pablo. A él le fue dado, revelado el mensaje superlativo, no a otro. Y él lo compartió. Y hoy llega hasta nosotros, hermano. Y realmente con dolor a veces vemos que no se da valor. No le interesa. No. ¿Qué vamos a estar haciendo ahí? ¿Qué vamos a estar haciendo ahí? Y él le fue y le dijo, id y comed grosura. Y estábamos recién comiendo grosura. Y seguimos comiendo grosura. Grosura. Y bebé vino dulce. El vino dulce nos habla del gozo del Espíritu Santo. Y cuando ese gozo está en nosotros, hermano, a veces nos compunge, pero de gozo, porque vemos otra vez la enseñanza de la palabra.
El hermano nos mostraba en el mensaje anterior, la enseñanza anterior, todo lo que está preparado para nosotros, hermano. Dice que está preparado para nosotros, para usted y para mí. Y eso realmente, hermano, es el vino dulce, el vino dulce. Y encima, ¿sabe qué dice? Y eso es lo que va a hacer usted cuando salga de aquí. Enviad porciones a los que no tienen nada preparado. Y a veces vemos, hermanos, en este tiempo, que hay hermanos que no tienen preparado nada. Y cuando viene la lucha y la prueba les voltea y quedan y comienzan a decir, si Dios existiera, ¿por qué pasa esto? ¿Y por qué pasa aquello? ¿Por qué? Porque no están preparados, no tienen nada preparado. Leía el hermano en Juan capítulo 10. Dice que estamos guardados en las manos del Hijo. Y a su vez estamos guardados en las manos del Padre. Hermano, ¿dónde estamos guardados? Pero a veces pareciera que estamos realmente solos. A veces pareciera que estamos realmente que no tenemos nada que nos guarde. Estamos en un tiempo donde todos tienen temor de todo. Y yo no le estoy diciendo que usted se exponga, pero usted debe manejarse sin temor, porque usted está guardado, hermano. Todo el mundo tiene miedo de ese nuevo virus que salió y cuantas cosas. Pero hermano, si toca el Señor va a guardar, y hasta donde sea el Señor va a permitir. Pero nosotros, nuestra vida, nuestro ser está guardado. Y eso es lo que tenemos que compartir. Dice, no tienen nada preparado, dice. Porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo del Señor es vuestra fuerza. Hermano, cuando a veces viene la adversidad, y por un rato parece que es fuerte, y bueno, y como que nos entristece un poco, pero luego viene el Espíritu Santo y toca nuestra vida, y salimos cantando y alabando al Señor. ¿Por qué? Porque tenemos confianza en el eterno Dios, el poderoso, el soberano, que nos guarda de todo, que nos guarda de todo. Y dice, y los levitas pues hacían callar a todo el pueblo diciendo, callad, dice, porque es día santo y no os entristezcáis. El pueblo había oído la palabra de Dios y había visto su estado. Pero hermano, del estado que estamos, si creemos al Señor y en su palabra, seremos levantados, hermano, porque nuestro Dios es un Dios de poder. Es un Dios que nada le va a detener. Nada le va a detener. Y no hay nada que realmente nuestro Dios no pueda hacer. Realmente no hay nada que Él no pueda hacer. Hace poco veíamos aquí, uno más adelante, un niño levantado prácticamente de la muerte. Y hace poco otra niña. Y hoy estamos todos gozando de los dos. Y eso es lo que nuestro Dios hace. Y mientras el mundo allí estaba mirando, una inquilina mía decía, yo a veces pienso, y ella tiene una suegra cristiana, y me decía, ¿dónde está Dios cuando mi nieto estaba así? ¿Dónde está Dios? Decía, que puede tocar una criatura tan chiquita y que no puede intervenir. Y yo le decía, nuestro Dios está en el cielo y en sus manos están todas las cosas. Y así fue. Luego ellos ven, y acá también vemos a Julieta,
Ese es nuestro Dios. Y ellos dicen que le decían, no os entristezcáis. Y allí le dio ánimo al pueblo. Y el verso 12 dice, y todo el pueblo se fue a comer y a beber y a obsequiar porciones. ¿A obsequiar porciones de qué? De la palabra, del aliento de la palabra, hermano. Cuando estamos así, la palabra nos alienta, la palabra nos sostiene y la palabra nos levanta. Pero la palabra en su pureza, la palabra en su pureza. Dice, y a obsequiar porciones y a gozar de grande alegría, porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. Fíjese lo que ellos llegaron a entender, hermano, y cuando oímos realmente esta palabra, el gozo de oír la palabra, realmente el Espíritu Santo comienza a compungirnos y comienza a revelarnos. Y esto es lo que pasó también. Y vamos a ver, Primera de Tesalonicenses, los hermanos de Tesalónica. Ellos realmente al oír la palabra, ellos realmente fueron compungidos. Y realmente dice que por todos lados se oyó. Primera de Tesalonicenses capítulo 1, el verso 6 al 8. Dice, y vosotros, dice el apóstol Pablo, vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación. Pero había un ingrediente, hermano, con gozo del Espíritu Santo. Había un ingrediente, hermano, tan necesario en nuestra vida. Por ahí va a venir y nos va a encontrar un poquito, a lo mejor, ahí. Y por un rato nos vamos a afligir. Pero luego va a venir el Espíritu Santo y va a tocar nuestra vida. Y nos va a decir, yo estoy, acá estoy, acá estoy. Y dice que ellos no recibieron la palabra en medio de una gran algarabía, que dice que tenían gran tribulación, dice. Y dice, de tal manera, le dice el apóstol Pablo, que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Habíamos visto la vez pasada que cuando habla de Acaya, habla de lucha y de prueba. Pero dice que han creído en medio de esa gran lucha, de esa gran prueba. Y el verso 8 dice, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino también en todo lugar. Vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Ellos no tenían que andar contando. ¿Por qué? Solamente hablaban la palabra, pero los que escuchaban alrededor. Y hermano, ¿y usted no cree que los hermanos que realmente nos miran, aquellos que no tienen este mensaje, dicen, nosotros no sabemos, pero estos hermanos, dice, pasan por distintas cosas, pero ellos están firmes. Hermano, y gracias a Dios que el Espíritu Santo nos mantiene en ese lugar. No es que nosotros nos sostenemos solos. Y esto pasó al pueblo de oír la palabra. Nehemías 11 y 12 leímos recién. Ellos se gozaron y obsequiaron a otros lo que ellos entendieron de la Escritura. Y así, hermano, deseamos nosotros hoy entender. ¿Para qué? Para mañana compartir con otros esta gloriosa verdad que escasea. Hermano, no en todo lugar se encuentra esta gloriosa verdad. Hoy realmente los pastores buscan o quieren renombre, quieren tener nombres altos. Pero hermano, aquel hermano
que está dando la gloriosa de verdad. Está escondido, pero Él predica, y predica la verdad, hermano, predica la verdad, y esto es lo que llega, es lo que llega. Y como dije, usted y yo debemos anhelar dar esto precioso que el Señor nos dio, y no por ser mejores. Usted no es mejor, ni yo tampoco. Pero ¿sabe una cosa? Porque el Señor un día nos escogió, como lo hizo con el apóstol Pablo, en Hechos 9:15. Vamos a ver esto. Fíjese que Él nos mira, a veces parece que estamos en un lugar medios escondidos. Y parece que somos un instrumento inservible. Pero de esos instrumentos Dios quiere servirse. ¿Para qué? Para mostrar en los tiempos venideros, dice, la riqueza y el poder de su gloria, dice. Así dice. Vamos a ver qué dice en Hechos capítulo 9, 15 y 16. El Señor le dijo, ¿a quién? A Ananías, y nosotros vemos el verso 12, pero vamos a leer el 15. Dice, ve porque instrumento escogido me es este. ¿Para qué? Para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. ¿Pero cómo? ¿Tenía que elegir a Pablo, un rebelde? Pero Dios tenía poder para transformarlo. ¿Y sabe dónde lo iba a mandar? En presencia de los gentiles y de los reyes y de los hijos de Israel, porque Israel se creía muy especial y ellos no se juntaban con los gentiles. Pero Pablo iba a hacer esto. Pablo iba a ir a predicar el mensaje de la gracia. Y el verso 16 dice, porque yo le mostraré, dice, cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Él iba a ser un instrumento escogido, un instrumento especial. Escoger significa elegir o llamar. El verso 20 y el 21. Vemos que Pablo realmente fue llamado por Dios. Dice, y enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas diciendo que este era el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén? Y los que invocaban este nombre. Y a eso vino acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero fíjese, todos sabían a lo que había ido Pablo a esa ciudad. Pero ellos estaban atónitos, dice, estaban perplejos, estaban asombrados. El verso 22 dice, pero Saulo, que todavía no era Pablo, Saulo el grande, mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco. ¿Y qué hacía? Demostraba por la Escritura que Jesús era el Cristo. Aquel que los perseguía, a todos los cristianos, a todos los seguidores de Jesús. Ahora Él les demostraba, que Jesús era el Cristo. Vemos como el apóstol está contando aquí el propósito de Dios. Y lo vuelve a contar allí en Antioquía. Hechos capítulo 26. Para esto había sido llamado, para este propósito. Y Él es el que luego escribe las 14 epístolas. Hechos capítulo 26, el verso 16 al 18. Vemos que le está contando lo que le fue dicho. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto te ha parecido a ti.
Y ya le cuenta, ya hermano, ya le cuenta, para ponerte como por ministro y testigo de las cosas que has visto, de aquella en que me apareceré a ti, o sea, me revelaré a ti. Acá el Señor le dice, yo mismo me voy a revelar aquí, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quien ahora te envío, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecado y herencia entre los santificados. El hermano estaba hablando recién de una herencia. ¿Y a quién le reveló esto? ¿Cómo no enteramos nosotros de esto? Por el apóstol Pablo. Por el apóstol Pablo. Y luego allá el apóstol Pedro, ya en su vejez, él habla también de esto, que es lo que está dando el hermano. Vemos cómo Dios le revela el propósito de haberle aparecido. Hechos capítulo 13, versículo 1 y 2. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Recuerde que Saulo significa el grande. Y ministrando estos al Señor. ¿Qué estaban haciendo? Hablando de la palabra y ayunando, dijo el Espíritu Santo. Fíjese la guía del Espíritu Santo. Pablo y Bernabé no fueron apartados por decisión de hombre, porque al hombre se le propuso hacer eso nada más, para la obra a que lo he llamado. Fíjese, hermano, dice, ministrando, hablando de la palabra, y estaban allí ayunando y orando, dijo el Espíritu Santo. No fueron por, un deseo de ellos, no fue porque Pablo y Bernabé les cayeron bien, sino que el Espíritu Santo le dijo, apartadme a Bernabé y a Saulo. ¿Para qué? Para la obra a que los he llamado. Y entonces, habiendo ayunado y orado, le impusieron las manos y los despidieron. Fíjese, ellos hicieron lo que el Señor les dijo. Y el versículo 4, y ellos enviados por los hermanos. No. Dice, ellos enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Vemos el verso 2 que hemos leído, muestra con claridad, el Espíritu Santo dice, apartadlo. Hermanos, si el Señor te llamó, si tú estás aquí en esta tarde porque Él te llamó a la obra, Él te va a respaldar. Él va a respaldar, aunque el hombre no respalde. El hombre ve hasta acá nomás, hasta acá vemos. Pero el Señor ve más allá. El Señor ve más allá. Cuando Pablo apareció en las iglesias, ¿qué habrán dicho los hermanos? Viene cuidado, cuídense de él. Tengan cuidado porque viene acá y después los va a llevar preso. Y los va a entregar. Pero el Señor le había mandado. Y como dije, si el Señor le llamó, hermano, Él le va a respaldar y le va a sostener en la lucha y en la prueba. A veces esperamos del hombre. A veces esperamos que el hombre nos indique qué vamos a hacer y qué vamos a decidir. Pero ahí no está la voluntad de Dios. La voluntad de Dios nos va a levantar. Y a veces el Señor va a crear la circunstancia y nos va a sacar. Pero, hermano, Él nos va a respaldar.
Y aún a veces esperamos el respaldo también de ellos. Pero vemos que ellos no actuaron así. No dijeron, no, Pablo recién, hace poco que está, lo vamos a poner a prueba. Ellos aceptaron de parte de Dios. Porque el Espíritu Santo le dijo, apartarme a Bernabé y a Saulo. Y Saulo todavía no tenía ese cambio. Luego después vamos a ver un cambio cuando le cambió el nombre. Todavía era el grande. Pero luego lo cambia en Pablo el pequeño. Y cuando se cambia en Pablo el pequeño, bueno, ya Dios había trabajado en la vida de Pablo. Porque él no tiene tiempo como nosotros a veces los hombres ponemos. Vemos que ellos lo despidieron. Y ellos siguen bajo la dirección del Espíritu Santo. Vemos que Pablo no se apresuró a elegir dónde iba a ir. Esperaron la guía. El verso 5. Y llegado a Salamínaris, anunciaban la palabra de Dios en la sinagoga de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. Este es Juan Marco. Él les ayudaba en la palabra. Él les ayudaba en la palabra. Y seguimos viendo el verso 12. Vemos lo que pasó aquí. Ellos, podríamos leer un poquito más. Vemos que acá se levantó algo contra estos dos varones. El verso 7, el 6. Y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago falso, profeta, judío de Barjesús, llamado Barjesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. Hermano, y cuando usted realmente se dispone a oír la sana doctrina, se va a levantar la lucha. Se va a levantar la lucha. Porque si hay algo que el enemigo no quiere, es que realmente le descubramos por la sana doctrina. Él quiere tenernos ahí engañados. Él quiere tenernos allí, bajo lo que él quiere. Y dice que este falso, Elimas, le resistía a Pablo, dice. Le resistía a Pablo. Pero vemos que había un varón que deseaba oír la palabra de Dios. Y vemos cómo Pablo, seguro, mientras los demás estaban diciendo, ¿qué hace este? Ayer nos perseguía y ahora anda predicando, ¿no será que nos sigue engañando? Pero acá vemos el respaldo del Espíritu Santo. El verso 9. Entonces Saulo, que también es Pablo, Saulo, hasta acá era el grande, pero para hacer esto que hizo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, ¿qué hizo? Fijando los ojos en él, le dijo, oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, no cesará de trastornar los caminos rectos del Señor. Fíjese, él lleno del Espíritu Santo, pero para ser lleno del Espíritu Santo él tuvo que bajar de Saulo el grande a ser el Pablo el pequeño. Pero ahí en ese pequeño estaba el Espíritu Santo guiando todas las cosas y dándole la autoridad. Y vemos lo que pasa con este hombre en el verso 11. Ahora pues aquí la mano del Señor está contra ti, y serás ciego, y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tiniebla, y andando alrededor buscaba a quien le condujese de la mano. Fíjese el poder del Espíritu Santo en este pequeño hombre Pablo. Y vemos lo que llegó a ser eso, lo que le estaban viendo.
Entonces el procónsul, verso 12, viendo lo que había sucedido, creyó, maravillado de la doctrina del Señor. Eso es lo que produce la sana doctrina, hermano. Da autoridad aún sobre las cosas que parecen imposibles. Da autoridad. Porque el Espíritu Santo es el que está por nosotros. El Espíritu Santo es el que está por nosotros. Y como dije, en el verso 12 vemos realmente el resultado de dar la palabra con certidumbre de fe, que es la verdad. Este mensaje de gracia, hermano, tiene poder. Nosotros no andamos por allí haciendo que levantamos enfermos ni que levantamos paralíticos, pero creemos que cuando oramos, el Señor nos oye. El Señor nos oye. Tenemos una certidumbre de fe que nos da la palabra. Y no andamos diciendo yo hice esto, sino el Señor hizo. El Señor hizo. No andamos siendo de renombre, porque nosotros al único que adoramos y llevamos en alto es el nombre del Señor. Hermano, la palabra de gracia tiene poder y solo debemos de creer. Apocalipsis capítulo 2 dice el verso 1 al 7. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tu obra y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido. Hermano, ¿usted abrazó el mensaje de la gracia? Bueno, no espere que lo aplaudan. No espere que vengan y lo palmen. No espere que venga otro y le diga, qué bueno lo que estás haciendo. No, dice, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero que no suceda esto, hermano, que pasa aquí. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete, y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. Pero había algo que Dios estaba mirando, hermano. Pero tienes esto, que aborrece la obra de los nicolaitas, la cual yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Vemos que dice que escribe al ángel, que significa al pastor de la asamblea, y le escribe que tiene las 7 estrellas, el número de la perfección. Éfeso, habíamos visto, significa plenamente propuesto. ¿Propuesto para qué? Porque aquí a Éfeso el apóstol Pablo le revela los propósitos y la provisión de Dios para los santos vencedores efesinos. Plenamente propuestos. ¿Para qué? Para ser vencedores y para exponer los propósitos de Dios y mostrar la provisión de Dios. Por cuanto se tomaron junto a Pablo, se asieron de la palabra revelada al apóstol y miraron hacia la meta. Ellos no miraron al costado. Los santos efesinos miraron junto a Pablo hacia la meta. ¿Y cuál es la meta? Ganar a Cristo como esposo, ganar a Cristo en todas las cosas. Pero para esto tenían que identificarse con el apóstol. Filipenses capítulo 3, versículo 12. Fíjese lo que el apóstol dice. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto.
como él había podido ver su vida, sino que prosigo por ver si logro asir. Tomarme significa aquello por lo cual también fui asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está por delante. Y sigue un poquito más y dice, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Hermano, él se extendía a ganar a Cristo, al premio. Y esa debe ser nuestra esperanza. Como dice el verso 14, prosigo a la meta. Vemos el verso 2, como de allá como el apóstol nos muestra esa esperanza, la manera fervorosa del apóstol. Vamos a Efesios capítulo 1 y el verso 2. Dice, y a los que, en la última parte del 1 dice, y a los que están en Éfeso. Y bueno, todos estos hermanos que estaban en Éfeso, ellos fueron realmente guiados con el apóstol a asirse del Señor y a ser asidos de Él. Pero ahora luego viene el versículo 2 y vemos este versículo 2, la manera fervorosa del apóstol de pronunciar gracia y paz a vosotros de nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y no solo en esta, sino en casi todas sus epístolas. Vemos en Gálatas 1, capítulo 3, y también en Colosenses 1, 2, y también en Tesalonicenses 1, 1. Y a las demás epístolas se repite el saludo. Solo a los hebreos no le hace este saludo, porque él les tiene que probar la deidad de Jesucristo antes de que él le pudiera anunciar su gracia. Si él entraba y les hablaba del Señor Jesucristo, ellos no le iban a recibir, los hebreos. Pero él tuvo revelación de Dios y a ellos se dirigió de otra manera. Y vamos a ir a Hebreos capítulo 2, como primeramente al capítulo 1. Fíjese cómo él habla, y Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en nuestro tiempo a los padres por los profetas. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, por quien asimismo hizo el universo. Él realmente no tiene el mismo saludo. Ellos no iban a entender, pero vemos el verso 9 del capítulo 2. Acá él comienza a manifestar en todo al Hijo de Dios, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todo. Él empieza a hablar a los hebreos del Señor Jesús y de la cruz, y les empieza a mostrar. Las asambleas estaban viendo y conociendo el favor de Dios, y las epístolas que fueron escritas para exponer, y que él exponía toda la inescrutable riqueza y abundancia de la gracia y de la paz. Hermano, y por la paz y por la gracia del Evangelio de Pablo, hoy estamos nosotros aquí. Hoy ese llegó a nosotros, hermano. Esa gracia y esa paz llegó a nosotros. Y hoy podemos decir gracias, Señor, porque somos realmente pertenecientes a este Evangelio de gracia y de gloria. Y
realmente el Señor ha comenzado a revelarnos por medio del apóstol todas las cosas, y por la paz, la gracia del Evangelio de Pablo. Efesios capítulo 3 y el verso 8. Fíjese cómo le decía, primero él había sido Saulo el Grande, pero ahora él se demuestra cómo es, cómo él siente la revelación que había tenido. Dice, a mí, dice, que soy el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. De las inescrutables. Este evangelio le fue revelado a él, hermano. Y ese evangelio de gracia llegó a nosotros. Es el evangelio, hermano, que realmente abre los ojos a los santos. Vemos que Efesios no es una carta de corrección, como Corintios, Gálatas y Colosenses, sino una carta de provisión. Ella nos muestra la provisión que hay en Cristo para nosotros, aunque hay alguna corrección, pero hecha con mucho amor, y donde vemos que hay alguna corrección. Y bueno, vamos a ver el capítulo 4, un poquito. Yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Fíjese, os ruego, un ruego de gracia, una expresión de gracia. Él acá no hace correcciones mayormente, sino nos está mostrando nuestra provisión en Cristo. Y en el capítulo 5 y en el capítulo 6, allí encontramos algunos ruegos, y con esos ruegos la corrección de la gracia, pero con tanto amor, porque ese es el mensaje de la gracia. No es que no hay corrección, pero la ley, hermano, corrige con dureza, pero nada obtuvo. Pero la gracia corrige con amor y a través de la palabra, y así somos corregidos. Solamente la gracia, hermano, nos puede corregir. Ella nos puede transformar y nos puede ser actos para llegar a ser como el Señor, como nuestro amado desea. ¿Usted quiere ser como el amado desea? Bueno, vamos a, hermano, a abrazar este mensaje y a tomarlo fuerte, a asirlo fuerte. Hasta aquí la palabra. Gloria a Dios. En la obra de nuestro Señor hay lugar para el Hijo de Dios, más allá de lo que deba ser. Lo importante es servir con amor. El servicio que otorga el Señor, diligentes debemos cumplir. A sus ojos tiene gran valor el obrero que aceptó servir. En el cuerpo de nuestro Señor no interesa el lugar para orar, donde quiera coloca al Señor. Lo importante es la fidelidad, la elección de los siervos de Dios le compete solamente a Él. Cuando elige, digamos amén, sin mirar el lugar ni a quién. La elección de los siervos de Dios le compete solamente a Él. Cuando elige, digamos amén, sin mirar